El debate por quién domina el fútbol mundial está desde el inicio del fútbol moderno. Está presente, está vivo y sigue candente hasta este 2023. Y en este video te vas a enterar por qué y vamos a hacer un análisis histórico a lo largo de los años y qué es lo que pasó en los últimos 4, sobre todo desde que Francia fue campeón en Rusia hasta que la Argentina fue campeón del mundo en Qatar 2022 y un poquitito más de historia para que puedas entender el porqué de este video. Antes que nada, quiero que escuches lo que decía a mediados del 2022 Kylian Mbappé. Donc, on parle de la Coupe du Monde, c'est une année très important. Quelles sont pour toi les 5 sélections favoris? Il y a la France déjà. Je pense que le Brésil est une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi. Parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous. Et on a des matchs de haut niveau. Comme par exemple la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps. Donc quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. On est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils sont pas à ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Digamos que esas palabras de Kylian Mbappé no fueron tomadas de la mejor manera, por lo menos en el continente sudamericano, en el que siempre, a lo largo de los años, intentó ponerse por encima de Europa a pesar de las falencias económicas. Esto sucede desde la creación del fútbol moderno, con la Football Association allá por 1863, cuando en Inglaterra se empiezan a crear las primeras reglas, pero la puja siempre estuvo entre Europa y Sudamérica, y que, por ejemplo, el primer mundial de la historia, considerado como mundial de fútbol por la FIFA, fue en 1930, pero que Uruguay había ganado los 2 Juegos Olímpicos anteriores, por eso recibe el mundial en 1930, y después ya Europa empieza nuevamente a pujar por esa tendencia de quedarse con la supremacía del deporte a nivel mundial. En este caso organiza el Mundial del 34 y cuando le tocaba por normativa de la FIFA, porque era una vez Sudamérica, una vez Europa, le volvía a tocar a Sudamérica, la pulseada la vuelve a ganar Europa porque antes de la guerra lleva el Mundial a Francia y en aquella ocasión, con el equipo de Vittorio Pozzo, se termina consagrando Italia como bicampeona del mundo en el 34 y 38. Pasan 12 años, no se hacen mundiales por la Segunda Guerra Mundial, Europa destruida y obviamente vuelve a Sudamérica para 1950, donde Brasil lo organiza y termina en una final, entre comillas, porque fue el único mundial en el que no hubo partido final en sí, Uruguay y poniéndose en el famoso maracanazo. Esta es una breve historia, un breve repaso de la historia, porque ahora, pasando ya, ¿cuánto? 70, 80 años, seguimos teniendo este mismo debate en el mundo del fútbol. Y el presidente de la AFA, en este 2023 y desde 2017, hace 6 años que Claudio Tapia es presidente de la AFA, el día de ayer, cuando Uruguay se consagraba campeón del mundo en la Argentina del Mundial Sub-20, ponía lo siguiente: Argentina campeón del mundo en mayores, Uruguay campeón Sub-20, Brasil campeón Sub-17 y olímpico. ¿Pero cómo? Si Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel. Repasando un poco lo que dijo Kylian Mbappé, si yo tengo que dar una opinión, y ahora vamos a hacer un repaso de lo que son los últimos años, pero teniendo en cuenta también los años anteriores, que yo recién les mencioné hasta 1950, pero vamos a hacer un breve repaso de la historia para que se entienda un poco esta cuestión de la lucha por la hegemonía. Kylian Mbappé hablaba que el fútbol en Sudamérica no está tan desarrollado y quieren que les diga algo, la verdad que estoy de acuerdo. Siendo argentino, creo que la única liga que mantiene por lo menos lo que es su estructura año a año es la Liga de Brasil, el Brasileirao, que después tiene los campeonatos estaduales, que después tiene la Copa de Brasil, disputan los equipos brasileños la Copa Libertadores. No es casualidad que en los últimos 4 años siempre hubo un equipo brasileño que fue campeón entre Flamengo y Palmeiras. Flamengo en 2019, Palmeiras 2020 y 2021, Flamengo en 2022, y la tendencia pareciera ser que es para los equipos brasileños o que los otros 2 equipos que pueden pelearle por lo menos el mano a mano a estos equipos de Brasil son Boca y River, River y Boca de la Argentina. Más allá de esos,
es muy difícil que otro equipo pelee esta supremacía a nivel continental. Pero volviendo a lo que estábamos hablando de Europa y Sudamérica, Argentina, Uruguay, que por ahí eran ligas anteriormente muy fuertes, hoy se debilitaron, más allá de que Argentina sea la liga de los campeones del mundo, como la quieren vestir. Pero retornando al punto de debate, con el correr de los años en el fútbol mundial, siempre se disputó esta cuestión de quién tenía la hegemonía. Poniéndonos en un plano económico, Europa siempre tuvo hegemonía por Sudamérica, pero no por una cuestión de los últimos 150 años en los que existió el fútbol, sino desde la época de la colonización. Estamos remontándonos al siglo XV, o sea, hace muchísimos años. Siglo XV, supuestamente en 1492, fue la conquista de América, en realidad de unos años antes, bueno, no me acuerdo exactamente bien las fechas, pero va más o menos por ese lado, siglo XV, que llegan los primeros buques a Sudamérica y de a poco empiezan, un poquito mal dicho, a chorearle todas las riquezas al continente sudamericano y a explotarlo por completo, llevándose todo hacia Europa. El fútbol tuvo una cuestión similar, pero por eso quería hacer un repaso histórico para que se entienda hacia dónde va esa hegemonía en el fútbol. Después de lo que es la organización de los mundiales, en los que se había estipulado que iba a ser uno para cada uno, después, bueno, no se cumplió muchos años porque, por ejemplo, Brasil fue en el 50, pero 54 y 58 fue Suiza y Suecia, después vino en el 62 Chile, en el 66 Inglaterra, y ahí irrumpe lo que es Latinoamérica, o mejor dicho, América del Norte, porque organiza el Mundial México en el 70, Alemania en el 74, Argentina en el 78, vuelve a Europa con el 82 en España, vuelve a México, América del Norte, en el 86. Claro, lo que pasaba era que se interpretaba como Europa y América, no Sudamérica. En el 90 es Italia y acá empieza a haber una irrupción de a poco, porque se dan cuenta que Estados Unidos en el 94 organiza un mundial sin ser una potencia en cuanto a al futbolístico, organiza Francia el del 98 y con el cambio de siglo el primer mundial de la historia se organiza en Corea del Sur y en Japón. Año 2002, primer mundial en Asia, una irrupción por completo, cambios de horario, pasa a Alemania 2006 y vuelve a estrenarse un continente, en este caso Sudáfrica. Para el año 2010, toda una novedad. Seguimos con el recorrido histórico, Brasil 2014. Pasamos al siguiente y ya estamos hablando de un país que por más que tenga parte de Europa, parte de Asia, es un país que a lo largo de la historia, por lo menos de los últimos 150 años, 200 años, Rusia, que fue el organizador del 2018, fue un país que se tiñó mucho de lo que es el comunismo, sobre todo por sus líderes. Entonces, cerrando este círculo, y ahora quiero hablar de quién tiene hoy por hoy la supremacía, pero quería hablar del plano histórico por una cuestión puntual y ahora la van a entender. El 2022 llega el Mundial de Qatar, primer Mundial en Medio Oriente, el segundo Mundial realizado en Asia, Corea del Sur y Japón fue el primero, y el segundo fue Qatar. Y con el correr de los años vimos cómo tanto la MLS como Arabia Saudita, como Qatar, o sea, los Emiratos Árabes, también empiezan a quedarse con muchos jugadores importantes a nivel mundial. Pero una cosa, y acá pongo el punto de inflexión, es lo que sucede a nivel clubes, a nivel equipos, a nivel jugadores individualmente. Pero ahora quiero que hablemos de la selección. A lo largo de los años, generalmente, se fueron repartiendo estos títulos. Obviamente, muchos más países europeos ganaron el Mundial más que los argentinos, más que los sudamericanos, iba a decir Brasil y Uruguay también, porque la realidad es que hoy por hoy son muy pocos los equipos que fueron campeones del mundo. Vamos a repasar. De Sudamérica está Uruguay, está Argentina y está Brasil. De Europa, ¿quiénes están? Italia, Francia,
Alemania, Inglaterra y España. O sea, estamos hablando de solamente 8 campeones del mundo. Se divide 5 europeos y 3 sudamericanos. O sea, en 22 mundiales Brasil ganó 5, quedan 17. Argentina ganó 3, quedan 14. Y Uruguay ganó 2. Uruguay considera que los de los Juegos Olímpicos 24 y 28 son parte, bueno. Pero más allá de eso, ganó 2 en este nuevo formato desde el 1930. Entonces, 5 más 3 son 8. Más 2 da 10. 10 de los 22 mundiales lo ganaron sudamericanos. Lo que sucedió en el plano histórico, este arraso de este arrase, o como se diga, de Europa por sobre Sudamérica, pasó también en el fútbol. Y que a partir de los años 80, 90, sobre todo, lo que pasó en Argentina, que se puede notar y muy bien, es que los europeos se llevaron tanto a los jugadores sudamericanos y cada vez más rápido, que hizo que haya una desconcentración tal que el fútbol mismo de cada país pierde muchísimo talento, pierde muchísima estructura, pierde muchísimo del roce del día a día de lo que es el fútbol autóctono. A pesar de eso, el último campeón del mundo fue Argentina. Pero pasaron muchos años para que las finales entre europeos y sudamericanos empiece a rotar la hegemonía, empiece a rotar la tendencia. Y ahora lo voy a explicar. En los últimos 4 años, en las 4 definiciones que hubo entre europeos y sudamericanos, siempre ganó un sudamericano. Y presten atención. Vamos a sacar del medio a la Eurocopa, porque obviamente la disputaron la final Inglaterra e Italia. Son 2 países europeos. Y vamos a quitar del medio la Copa América 2021 o la Copa América 2019, en la que en la 2021 ganó Argentina ante Brasil en el Maracaná y en el 2019 Brasil fue el campeón, obviamente, de ese título ante Perú. En el 2021, los Juegos Olímpicos del 2020 de Tokio, se resolvió en una final entre Brasil y España. ¿Quién fue el campeón? Brasil. Después de esta final, la siguiente fue la de la finalísima 2022, disputada el 1 de julio, o 1 de junio del 2022. La gana Argentina ante Italia en un contundente 3-0. Siguiente final, Mundial de Qatar 2022. Argentina ante Francia, 3-3 en el resultado global del partido, 2-2 en tiempo regular, con el suplementario termina 3-3, penales, gana Argentina y se corona por tercera vez campeona del mundo en el Mundial de Mayores. Y la última definición fue la del 11 de julio del 2023, en la que Uruguay se impuso por 1-0 en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, en Buenos Aires, Argentina, ante Italia. La pregunta que yo me hago, y ahora voy a ir con una opinión, y quiero que me dejes en los comentarios qué opinas vos, es si ya definitivamente podemos hablar de un cambio en la hegemonía del fútbol mundial. Si ya Mbappé, con la frase que les conté al principio, que les mostré el video, y lo que después, posteriormente, tuiteó Claudio Chiquitapia, el presidente de la AFA, tiene razón el presidente, tiene razón Tapia, en detrimento de la opinión de Mbappé. La opinión de Mbappé, y vamos a dejarlo a la duda, fue antes, me parece que hasta de la finalísima de Argentina con Italia. O por ahí después, pero le faltaba la final del Mundial de Mayores y la final del Mundial Sub-20. Pero si veo una tendencia, es que Sudamérica se está imponiendo ante Europa. Y no es una cuestión menor. Porque Europa, los clubes tienen mejores contratos, tienen mejores salarios, tienen muchísima más disponibilidad de recursos para comprar futbolistas al valor que quieran de lo que es el continente sudamericano. Pero más allá de todo, el fútbol sudamericano se impone, por lo menos en los últimos 4 años. Y
¿quién sabe cuál va a ser la próxima definición entre un sudamericano y un europeo? Probablemente volvamos a verla recién o en una segunda finalísima que se puede llegar a dar entre el campeón de Europa y el campeón de América para el 2025, tendría que ser porque en 2024 se disputa la Euro y se disputa también la Copa América. Y después puede llegar a ser en el Mundial. Pero puede ser que no suceda, porque en el Mundial de Rusia había pasado 2 europeos, Francia y Croacia, ganó Francia. En el anterior había sido Alemania y Argentina había perdido ante Alemania. Retomando esto, es interesante ver esta línea de triunfos sudamericanos por sobre europeos. Reitero, Brasil le gana a España en los Juegos Olímpicos del 2020, disputados en 2021, por 2-1, aquella final, y se corona como campeón olímpico con la medalla de oro. Finalísima 2022, Argentina vence a Italia 3-0 en Wembley. Mundial de Qatar 2022, Argentina vence a Francia por penales y es campeón por tercera vez en su historia. Y por último, Uruguay, campeón del mundo sub-20 por primera vez también en su historia, logra vencer a Italia en la final. En cuanto a mi opinión, el fútbol sudamericano hoy está por sobre el europeo a nivel selecciones. A nivel selecciones. Excepto algunos casos puntuales como el de Francia, yo creo que hoy la hegemonía del fútbol está entre Brasil, entre Argentina y entre Francia. Brasil, por más que no gana un mundial desde el 2002, sigue entrando dentro de esos equipos que presentan una hegemonía en cuanto a lo que es las selecciones nacionales. Hoy por hoy Argentina es el número 1 y ahí viene Francia y Brasil para mí. Pero estamos hablando de que hay una superioridad del continente sudamericano por sobre el europeo, a mi criterio, por mucha distancia, por lo menos en estos últimos 4 años. Quiero leer tu opinión acá en los comentarios, te invito a que lo hagas. Espero haber sido bastante claro con toda la explicación histórica. Traté de meter un poco de todo como para no dejar tan vacío, tan carente de argumentos. Pero lo que quiero remarcar es que para mí la tendencia de que Europa era más que Sudamérica está cambiando un montón. Y prepárense, porque estos países que emergen, por más que no tengan un talento salido de su tierra, como los Estados Unidos, no estoy hablando de los países de Medio Oriente porque es otra cultura, pero ojo con Estados Unidos, porque está fortaleciendo mucho su liga, ahora va a ir a jugar Lionel Messi, y a su vez tienen unas escuelas formativas, como decimos en Argentina, del carajo. Habrá que ver si empieza a variar la hegemonía más allá de lo que tiene que ver con Sudamérica y con Europa. Hoy, para mí, Sudamérica está por sobre Europa.